Muy buenas tardes, licenciado Márquez, estudiante de Derecho Autoestudio. El día de hoy les vengo a hablar sobre varios temas, los cuales son la confesión, las pruebas testimoniales, y también respecto a las posiciones. Bueno, respecto a la confesión, bueno, es una declaración de una de las partes acerca de un acontecimiento. Sobre la confesión existen varios elementos, los cuales son la capacidad, objeto y voluntad. Clase de confesión. Existen dos tipos de confesión, las cuales son la confesión judicial. La confesión judicial es la que se refiere por las partes o por su apoderado dentro de los límites del demandato del juez. Y la confesión extrajudicial se realiza en instalaciones ajenas a las de la justicia. Esta información es según el artículo 1400 y 1405 del Código Civil venezolano. Las posiciones juradas. Las posiciones juradas es un mecanismo, ¿verdad? Probatorio. Y son una de las series de preguntas que formula de modo asertivo una de las partes a la otra. Esto lo realizan para obtener de esta confesión en el proceso un resultado. La eficacia de la confesión. La eficacia de la confesión es la disponibilidad objetiva del derecho o de la obligación que se deduce del hecho confesado. La legitimación para el acto, si es de representante o apoderado, y la conducencia o identidad como medio de prueba del hecho confesado. La pertinencia del hecho confesado en relación con el litigio o el proceso voluntario. Que el confesado no sea contrario a otro y que goce de notoriedad. Respecto a las obligaciones y reciprocidad de las posiciones juradas, en este tema podemos decir que según el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento oposiciones que le alega la parte contraria sobre hechos pertinentes de que tenga conocimiento personal. Bueno, la reciprocidad como correspondencia mutua de una de las personas con otra en el verdadero propósito de la norma. La reciprocidad de las posiciones juradas es pues el requisito de admisibilidad, sino que son tal como la indica el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. La parte que solicite las posiciones deberá manifestarse y estar dispuesta a comparecer al tribunal, a observarla, recibir propiamente. Al lado contrario, sino lo cual aquella no sea admitida. Acordadas las posiciones solicitadas de una de las partes, el tribunal fijará el mismo auto de la oportunidad en la que los solicitantes deben absolverse a las otras, considerando para el acto
de la petición de las pruebas. La citación para absolver. Esta citación para absolver es una posición jurada. No se requiere de ningún apoyo documental, salvo que para absolver las oposiciones se requiere de datos específicos tales como fecha, cifra. En tales casos se permitirá al absolvente que consulte apuntes o papeles, ¿verdad? De ser necesario. El artículo 416 del Código Civil, la citación para absolver posiciones deberá hacerse personalmente para el día y la hora designados y aquellas en ningún caso suspenderán el curso de la causa. Los términos para promover y momentos para absolver. Quien promueve en el proceso este medio de prueba recibe el nombre del formulante, ya que será quien formule las preguntas. El primer formulante de este medio de prueba será el que promueve y responde este tipo de preguntas. Se denomina absolvente. Se le denomina posición jurada porque se responderá bajo un juramento, ¿verdad? Cuando acaba el interrogante. De parte de que ha promovido el medio de la prueba de posiciones juradas con las respectivas preguntas. Por parte del absolvente se produce una inversión de roles, es decir, el formulante pasará a responder las preguntas, convirtiéndose en absolvente. Y la parte que fija de absolvente se hará ahora quien formule las preguntas y por tanto el formulante está en virtud de que es requisito a quien promueve el medio de la prueba. Siguiendo a la otra pregunta, la absolución de las posiciones juradas. Esta absolución de las posiciones necesariamente debe ser solicitada en primera instancia ante el vencimiento del término probatorio y en segunda instancia antes de que la vista de la causa, pero para rendirse después de esas oportunidades, siempre y cuando no haya concluido la instancia, ya que esa diligencia no ha superado el procedimiento. La otra es la excepción a la obligación de comparecer. Esta excepción no están obligados a comparecer al tribunal a absolver posiciones. Las personas eximidas por la ley de comparecer a declarar como testigos, en estos casos la prueba se realizará siguiendo las provisiones de la prueba de testigo, cuales estas sean aplicables. La prueba testimonial. Se dice que la prueba testimonial es un medio probatorio establecido que consiste en la declaración jurada de un testigo que no es parte del procedimiento. El testigo expone a petición de uno de los litigantes los hechos que ha presenciado u oído y que sean relevantes para la argumentación. Según su definición, dice que se refiere a la declaración de una persona en juicio sobre hechos relevantes para el dicho caso. Importancia, valor probatorio de las pruebas de testigo. En cuanto al valor probatorio de las pruebas de testigo, este dependerá de la credibilidad y constancia de los testigos, así como la compatibilidad
de su testimonio con otras pruebas presentadas en el juicio. Inhabilitación y excepciones. La inhabilitación de un testigo ocurre cuando éste no es considerado competente para brindar un testimonio válido. Promoción y evacuación de testigos. La promoción de un testigo se refiere al proceso mediante el cual se presentan los testigos en el juicio. Las partes que desean llamar a un testigo deben notificar a la otra parte y al tribunal sobre la intención de presentar el testimonio. Facultades de los jueces, juramento y generalidades de ley. Los jueces tienen facultades para tomar decisiones sobre la admisibilidad de los testimonios, evaluar la credibilidad de los testigos y dirigir el interrogatorio antes de presentar su debido testimonio. Los testigos deben presentar juramento de decir la verdad. Esto garantiza la seriedad y obligatoriedad de su declaración. Continuando con la interrogatoria y pregunta de testigo. Durante la interrogatoria se realizará preguntas al testigo para obtener información relevante para el caso. Después del interrogatorio principal, la parte contraria tiene la oportunidad de hacer preguntas para aclarar puntos o confrontar al testigo. Esto se conoce como pregunta. La tacha de testigo, según su definición, se refiere al pedido de impugnación de la credibilidad de un testigo. Se basa en la existencia de circunstancias que afectan la competencia o veracidad de dicho testimonio. Su base legal es el artículo 438 al 439 del Código Procedimiento Civil. La tacha de falsedad se puede proponer en juicio civil, ya sea como objeto principal de la causa, ya incidentalmente en el curso de ella, por los motivos expresados en el Código Civil. Muchas gracias.